Meningitis bacteriana aguda. En la meningitis se inflaman las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Por lo general obedecen a una causa infecciosa y esta es bacteriana. En esta secuencia podemos ver unas de las capas que cubren el cerebro, desde la piel, músculos, huesos del cráneo y finalmente las membranas llamadas meninges, que son las que van a cubrir el cerebro. Por lo general, la meningitis es una complicación de otras infecciones, bien sea de los pulmones, del corazón, los huesos, y cuando estos tienen gérmenes que pasan a la circulación sanguínea, llegan al sistema nervioso. Otras infecciones asociadas con la meningitis son las debidas a la cercanía del proceso infeccioso. En estas se incluyen la sinusitis, la otitis y las infecciones de los dientes. La meningitis puede ser posterior a traumatismos o a procedimientos invasivos, como pudiera ser la fractura del cráneo, heridas en la cabeza, una punción en la columna. Hay otro tipo de meningitis que es llamada meningitis aséptica, que puede deberse bien sea a un virus o a otro microorganismo. A veces no se encuentra ningún microorganismo causando la meningitis. Muchas bacterias pueden causar meningitis, pero las más frecuentes son el meningococo y el neumococo. Algunos factores como la edad, los antecedentes de traumatismo craneal con fractura y salida del líquido cerebral, el tener las defensas bajas. Bueno, esto puede servir como una orientación sobre cuál es la bacteria que está causando la infección. Las bacterias denominadas meningococos se encuentran normalmente en la garganta, es decir, más o menos 5% de las personas la tienen y esta se transmite a través de las gotitas que están en la respiración y por contacto directo cuando las personas están cercanas. Pero solo una pequeña parte de estas personas desarrolla meningitis. La meningitis por meningococo es más frecuente en los menores de 1 año de edad, pero también se puede presentar en forma epidémica en poblaciones cerradas, como por ejemplo cuando están las personas en cuarteles o internados. En el adulto, el neumococo es la causa más común de meningitis. Tienen mayor riesgo de desarrollar meningitis los alcohólicos y las personas que sufren de otitis, sinusitis o mastoiditis crónicas y aquellas que sufran traumatismos craneales. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Bueno, generalmente una infección respiratoria o una faringitis o una amigdalitis preceden la aparición de fiebre, dolor de cabeza, rigidez de la nuca y vómitos, que esto caracteriza a la meningitis aguda. Los adultos pueden estar muy afectados en 24 horas y los niños incluso antes de las 24 horas. En niños mayores y adultos aparecen alteraciones de la conciencia que pueden ir progresando hasta que se vuelven irritables o tienen confusión, somnolencia, estupor y finalmente coma. Pueden aparecer convulsiones. Es frecuente que el paciente esté deshidratado y que haya un colapso de los vasos sanguíneos que puede llegar al shock. Puede haber parálisis o adormecimientos de medio cuerpo o partes del cuerpo y otro tipo de déficit neurológicos. En los niños menores de 2 años de edad, los síntomas y los signos son menos predecibles, es decir, a veces son variables y con frecuencia vemos que hay fiebre, vómitos y que están irritables, que lloran por cualquier cosa. También hay convulsiones
y puede haber, cuando no se ha cerrado la fontanela, una tensión o un abombamiento. La rigidez que hay en la nuca generalmente está ausente. El diagnóstico de la meningitis bacteriana aguda, especialmente la que es por meningococo, hay que hacerlo rápido porque puede ser mortal. Entonces es necesario hacer el diagnóstico e iniciar un tratamiento en forma urgente. Cuando se sospecha una meningitis bacteriana, deben administrarse antibióticos inmediatamente, aún sin esperar los resultados de las pruebas que se hacen habitualmente para otras patologías. Deben inspeccionarse la cabeza, los oídos y la piel tratando de detectar cuál es el origen de la infección. En las infecciones generalizadas como la septicemia puede aparecer una erupción, puntos rojos y hemorrágicos y manchas púrpuras, pero si se asocia a una cefalea, un dolor de cabeza reciente o confusión o signos de irritación meningia, hace pensar en una meningitis por meningococo. En esta imagen se puede observar un paciente con una meningococcemia. Esta fotografía corresponde al cerebro de un paciente que falleció por meningitis por meningococo. La punción lumbar para examinar y cultivar el líquido cefalorraquídeo es un medio diagnóstico que hay que hacer generalmente. Debe ser precedido de la tomografía. Hay cuadros que pueden producir sintomatología similar, hay que estar pendiente. La prevención, bueno, medidas generales, el tratamiento debe iniciar antibiótico en forma precoz y estos pacientes generalmente van a estar en la terapia intensiva, son cuadros muy graves. La meningitis cuando se trata en forma tardía o la neonatal o del anciano, habitualmente son mortales. Hay una prevención, por ejemplo la vacuna para el meningococo, que se utiliza frecuentemente durante las epidemias y en las poblaciones cerradas cuando se sospecha que hay una extensión epidémica. Por ejemplo, los miembros de una familia, el personal sanitario y otros contactos que están cercanos a un paciente que esté infectado deben recibir esta vacuna. El tratamiento, bueno, todos los pacientes, sin excepción, todos los pacientes con meningitis se deben hospitalizar para recibir el tratamiento, porque puede progresar muy rápidamente y hacerse grave y ya sabemos lo que significa eso. Amigos, yo soy el Dr. Jack haciendo comprensible la meningitis. Si te gusta, no olvides suscribirte y manito arriba, compartir el link en tus redes sociales.